Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este gran podcast que estamos creando. Este episodio es un poco diferente porque tenemos a nuestra intérprete aquí, ya que contamos con la presencia de una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, entonces va a estar un poco diferente la dinámica como lo venimos manejando. Pero justo me emociona y me pone muy nerviosa porque es como un reto diferente el que me estoy enfrentando en este momento y que quiero que ustedes también se abran a escuchar sobre lo que nos viene a compartir nuestro invitado el día de hoy. Eh, para ti, contarte un poco sobre la parte de inicio de cada episodio, normalmente presento al invitado únicamente diciendo su nombre y dejo que la persona sea la que diga quién es, cuál es su esencia, qué lo hace ser quién es Braulio, ¿no? Básicamente, que ustedes se presenten. Y por otro lado, estamos añadiendo la parte de la audiodescripción, decir, pues, cómo vienes vestido, cómo eres físicamente, para aquellas personas que están viendo el episodio puedan realmente como que acceder a toda la población en general y, y tengan una idea de cómo es que estamos narrando o estando en el momento del episodio. ¿Va? Entonces, empezamos por ti, ¿te parece? Bueno, tu nombre es Braulio y cuéntanos, primero, por esencia, ¿quién es Braulio? Bueno, mi nombre es Braulio. Braulio David Infante Galido. Y esta es mi seña. Bueno, ¿por qué? Eh, Anteriormente en la escuela un maestro siempre se acostumbró, bueno, yo me acostumbraba mucho a reír y de ahí me dieron esa seña, de esta forma por la risa que siempre tenía. Y pues esa es la que he ocupado desde siempre. Yo también acostumbro mucho el nombre de David, pero un maestro me preguntó, no, tú no eres David, debes de ocupar tu primer nombre, Braulio. Y por eso ocupo Braulio. Y ese es en donde me dan esta seña. Ok. Y en cuanto a tu personalidad, ¿qué crees que te hace a ti ser tan, cómo decir, único, que no tiene nadie más en cuanto a personalidad? Bueno, yo mi personalidad es que soy parte de una asociación de sordos. Es ASOR de F y yo soy el director federal de eso. ¿Pero por qué? Porque pues me identifico como un sordo, porque yo nací desde hace como 3 generaciones como sordo. Ok. Eso justamente es algo que me gustaría que abordáramos, pero primero la parte de cuál es la seña de tu nombre, porque es algo que yo, persona que no tiene alguna discapacidad, cuando entendí o me explicaron, se me hizo, pues nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Que su nombre, una cosa es deletrearlo y otra cosa es que cada uno va adquiriendo una seña, ¿no? Dependiendo a justo, pues, cómo es la persona. Ya nos contaste la historia de cómo es que tú adquiriste esta seña. ¿Saben un poco el por qué es más fácil con seña que decir tu nombre tal cual? ¿Te sientes a gusto con la seña que utilizan para describirte? ¿O cómo te sientes tú en este sentido? Con la comunidad de oyentes, siempre es preguntarles el nombre a cada uno y el deletreo. Pero la verdad es que para practicidad les damos una seña. Y de ahí nace el que podamos empezar a tener señas. Por ejemplo,
mi abuelo siempre decía, y siempre me decía David, y decía que mi seña era de esta forma. Y era diferente a como la tenía con mi familia, que estaban acostumbrados a decirme de esta forma, y afuera con mis amigos, pues cuál era su costumbre, decirme de esta forma. El deletreo se fue perdiendo con el tiempo y ahí fue cuando comenzaron a dar señas. Mi abuelo empezó en el año... no te vi, no te vi. Por ejemplo, mi abuela Agustina, mi abuela mujer, esa era su seña. Mi mamá se llama Lupita y su seña es de esta forma. ¿Y por qué es esa seña? Ah, porque un perro la mordió, tuvo un accidente y un perro la mordió en la cara y le quedó una cicatriz. Ok. Esto entonces también es un poco a los apodos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, que te llaman en un lugar de una forma, no sé, por ejemplo, mi nombre es Cristina, en el trabajo Cristina, mi familia Cristi, y cuando se enoja mi mamá María, etcétera. Tengo una forma en la cual me gusta más que me llamen. ¿A ti cuál de las señas que te han dado te ha gustado más? A mí la verdad es que me gusta más esta. Ok. Me gusta más esta seña porque me recuerda mucho la historia del mago David y por eso pienso en esa seña. ¿Cuál es la historia del mago David? Pareciera, porque parece que no te vi, Mm, porque es parte de la Biblia, como ok. parte de David. Y yo pienso que soy igual porque éramos igual de pequeños y de ahí viene mi seña. Ok, muy bien. Ahora entonces sí me gustaría irnos a la parte de la historia familiar. Escuchaba en una entrevista que te habían hecho ya esta parte de que viene de tres generaciones. Cuéntanos un poco sobre esa historia. ¿Cómo fue? O sea, tu abuela, no recuerdo si era mamá o tu papá quien también tenía sordera y tu hermano. De ahí, ¿cómo se fueron dando las parejas? Por ejemplo, primero, pues, aclárame si es mamá o papá quien tiene sordera, o ambos. Ambos son sordos. Ok. ¿Y de tus abuelos, igual ambos o solo tu abuela? También son Ambos. todos sordos. Ok. Y antes de tu abuela, nadie en tu familia había tenido esta discapacidad. Sí. Mi abuela tuvo dos generaciones sordas y mi abuela se casa con un abuelo sordo que igual tiene otras generaciones de sordos. Y ahí es cuando comenzamos a heredar. Mi papá y sus hermanos, sus hermanos son oyentes, o sea, los tíos de Braulio, y ellos se casan con sordas. Y mis otros tíos se casan con oyentes. Y luego de ahí nacen mis primos, todos ellos oyentes. Yo soy el único hijo sordo de mis papás, o sea, de la Ok. familia. Y después de eso, pues ya, ahí acabó como la parte familiar. Mi papá, mis hermanos y yo solamente somos nosotros tres. ¿Ya no piensan tener hijos ni nada? Dice que él no. Mis hermanos tampoco quieren tener más herencia de sordos. Ok. ¿Por qué? Si se puede saber.
porque creen que pueden seguir aumentando la parte de la comunidad sorda, en la parte de la herencia de la discapacidad y prefieren ahí terminar el, el asunto. Porque la sangre de mi papá, y bueno, más bien toda la familia de mi papá es sorda y la parte de mi mamá solo es ella sorda y todos los demás son oyentes. Okay. Y eso es como diferente a la familia, porque hay algunos oyentes que ya saben señas, pero del lado de mi mamá, toda su familia no sabe lengua de señas. Están oralizados, mi mamá es oralizada. Ok. Y yo aprendí los dos, a oralizar, viendo a la persona y con mi familia paterna, las lenguas de señas. Voy a hacer unas preguntas que pueden sonar un poco obvias, pero digamos que me gustaría hacerlas porque ustedes lo ven de esa manera porque es el contexto que viven en el día a día. Pero habemos personas las cuales nos parece como algo totalmente nuevo y que también pues tenemos el interés de comprenderlo desde un lado de abrir oportunidades, abrir caminos, como el nombre del podcast valga mencionarlo, pero justo para poder dejar de tener tantas barreras como sociedad y que puedan haber más espacios de socialización, ¿no? Entonces, mencionabas la parte de que es oyente, de que es la única persona en la familia que está oralizada. ¿Qué se refieren con esta parte de oralización? Mira, por ejemplo, yo cuando iba en la escuela, yo no ocupaba la lengua de señas, a mí me la quitaron, me dijeron que no, me pedían que no ocupara mis manos y los maestros hablaban. Todo era a través de la oralización y pues tuve que aguantar, a veces no entendía, era como medio complicado, pero pues ni modo, eso es lo que nos tocaba, porque la lengua de señas era, no, necesito que me des la voz, entonces pues ni modo, yo tenía que dar la voz, pero yo me sentía como ay, en sufrimiento, no sentía que hubiera un apoyo, no existía ningún tipo de ley de apoyo hacia la lengua de señas. Y pues la familia de mi mamá y de mi papá estábamos aprendiéndonos a comunicar y la comunicación era muy rápida en la lengua de señas. Y cuando veía en la escuela que no me entendía y que yo no entendía la oralización, la verdad es que era peor con el español, el orden gramatical no lo entendía para nada. Entonces, a veces yo me llegaba a confundir entre la lengua de señas y tuve muchos problemas en la educación. Tuve que aguantar, ser valiente y seguir con la parte de la oralización. Y ellos era como de, bravo, pero ven, rápido, háblame. Y es que a mí no me importa, yo les decía es que yo soy sordo. Y a veces parecía que me castigaban hacia eso. Y pues la verdad fue muy complicado la parte de la voz. Ahorita ya existe una ley que sí implementa la lengua de señas como parte del respeto de la comunidad sorda, que hay que aprender, sí, hay que esforzarse para practicar el español, pero también para aprender la lengua de señas, ¿no? Y tener esta educación bilingüe que pues todos tenemos para poder entender ciertas palabras, porque pues anteriormente yo escribía pues más o menos, porque para mí era un problema la parte del español. Ahorita yo ya puedo encontrar un poco más de lo que es el español, ya tengo una educación bilingüe y ya todo es más claro. Me gusta que menciones tal cual educación bilingüe, porque creo que muchas personas que crecimos alejadas de este contexto, pensamos educación bilingüe como en las escuelas te lo venden, que te enseñan español e inglés. Pero no, aquí ustedes nos están demostrando que también la lengua de señas es parte de, como lo dice, ¿no? Una lengua. Esto a mí se me hace muy importante también como que lo aclaremos, porque digo, gracias a Diana que nos está ayudando también ahorita como a poder comunicarnos, me está ayudando a poderme comunicar contigo, es que entiendo, por ejemplo, otra cosa que dábamos por hecho o que yo daba por hecho, la parte de con que los videos tengan subtítulos, me van a entender. Y que no, y es lo que dices, por ejemplo, yo era malo en el español, pero por lo que he ido entendiendo, me vas corrigiendo si estoy mal, que justo digamos que van en esta velocidad de la lengua de señas, van por palabras, no tal, no tan como estructurado o con frases
más largas o elaboradas como en el español, ¿no? Que también creo que pasa mucho en el inglés, que son más palabras fáciles de implementar y que hay niños incluso que vemos en el área dentro del autismo que les es más fácil aprender a veces en inglés que en español, ¿no? ¿Qué es o cómo es la percepción que se tiene sobre esta parte de la lengua de señas? Por ejemplo, para el resto de la población mexicana, hablando en esta ocasión de México, pues, sobre que el resto de la población, la mayoría de la población, no sabemos lengua de señas y que finalmente ustedes forman parte de esta sociedad también, pero sí hay una exclusión porque no sabemos lengua de señas, pero es como si le dijeras a una persona, no sabes inglés, no sé, ¿cómo es este contexto? ¿Cómo es esta lucha que están teniendo por hacer esta parte bilingüe? Bueno, creo que es muy importante que cuando hay mamá y papá oyente y tal vez nace un hijo sordo, no, como que no dejemos como esa parte de que debe de hablar, no. Mamá y papá tienen la obligación de aprender lengua de señas, porque es para poder comunicarse con su hijo sordo. Y pues primero que, pues hay que ver cuál es su propio idioma. La lengua de señas deberá de ser, porque pues de esta forma, vamos a poner otro ejemplo, que es mamá y papá sordo y nace un hijo oyente, ¿cuál será la intención de que aprenda? Pues tendrá que aprender el español. ¿Ven? Ahí hay como una diferencia. No deberíamos de excluir, deberíamos de comunicarnos igual. Los oyentes podríamos comunicar en el mismo nivel que con un sordo, pero ese es el problema, que a veces mamá y papá no quieren tener esta parte de la educación y falta la comunicación, falta información y a veces entran en las escuelas y algunos maestros pues tampoco saben lengua de señas. Entonces eso también debe ser una obligación, que aprendan sobre que hay una lengua de señas y debemos de ir subiendo el nivel para que todos estemos al mismo nivel, ¿no? Y tengamos una misma educación para poder comunicarnos, aprender, hablar con oyentes y sordos, y eso creo que es como de las cosas más importantes. Aprender la lengua de señas y el español es como esta parte también de la ideología de toda la parte de la sociedad. Eso es muy importante. Por ejemplo, hay algunos sordos que son también ciegos y cómo se comunican, pues que debe haber la lengua de señas táctil, debe de ser de esta forma. Y cómo los sordos deben de estar tocando de cierto modo para que ellos puedan sentir. Eso también se debe de enseñar hacia los sordos y viceversa, ¿no? Todos deberíamos estar en un mismo nivel sin importar como la discapacidad y no pensar en, ay, no puede, está en silla de ruedas, es ciego, o es sordo, tiene autismo, no puede. No, claro que pueden. Y todas las personas pueden hacerlo al mismo nivel. Dicen que son oyentes, pero están pudiendo comunicarse, dicen que tienen discapacidad, pero están pudiendo hacer las cosas. Ok, y esto es muy interesante porque me lleva a pensar, justo estamos acostumbrados a preguntarle a alguna persona cuando ya hay una conversación sobre la infancia, ¿cuál fue tu primer palabra, no? En este caso me gustaría saber cómo fue o cómo te cuentan que fue esta parte del inicio de la comunicación en lengua de señas para ti. ¿Fue una primera seña que buscaste darte a entender? ¿Cómo fue ese proceso? Yo, por ejemplo, empecé con esta, que fue leche. Esta también, que fue comer, es como lo más básico, como los oyentes, como la primer palabra. Es decir, un bebé no aprende español, ¿no? Empieza con algo pequeño, con algo simple, como comer, leche. Lo mismo pasa con la lengua de señas, ¿no? Empecé con esta, con sed, agua, lo más básico, lo mismo que para los oyentes. Ok. Y yéndonos entonces nuevamente a la parte de la infancia, mencionas algo que me parece muy valioso resaltar, que es la parte de la escuela. Te obligaban de cierto modo
a esta parte de hablar, de sacar un sonido. Ibas a una escuela entonces en la cual no había personas sordas, había pocas personas sordas, o cómo era. Ahí en esa escuela en la que yo iba, había 12 alumnos. Era un grupo muy reducido de sordos. Y todo lo demás eran clases de oyentes. O sea, toda la escuela era oyente. Solamente aquí había un grupo de sordos, más o menos éramos 12, 13 alumnos, y ahí estaba un maestro que nos enseñaba, pero no nos enseñaba lengua de señas, siempre nos enseñaba la parte de la oralización, sacar esta voz, y cuando los sordos salían al recreo, no había nada de, bueno, nosotros a escondidas nos poníamos a hablar en lengua de señas y ya en clase nos quedábamos callados y comenzábamos en la parte de la oralización. Y eso la verdad fue algo que sí sufrí un poco porque parecía competencia, ¿no? Que el maestro decía, no, man, estás pronunciando mal las cosas y con una regla nos llegaban a dar. Eso pasaba antes. Ahorita ya sabemos que ya hay una ley que pues no, que dice que no podemos hacer eso. Y con tus compañeros, entonces por lo que entiendo, en ese momento era una escuela de las que ahorita están manejando también la parte de la, entre comillas, inclusión, ¿no? Que tienen a, más que inclusión es integración, ¿no? Que los integran, pero los tienen excluidos en un grupito. El resto de los compañeros, los oyentes, ¿había alguna intención, ya sea por parte de ellos, por parte de maestros, por parte de la escuela, de que hubiera esta integración, inclusión, socialización, o era simplemente como para dar la imagen de que recibían personas sordas? No, antes, bueno, había veces en las que algunos alumnos oyentes parecía que se burlaban de nosotros, como que nos decían que éramos como unos monos, como si fuera un zoológico, porque pues antes no había una ley que implementara como esta parte, ¿no? Y algunos sí como que decían como, ay, bueno, no me importa, me voy a juntar con ellos, me trato de comunicar con mímica y ahí tratamos de entender, pero la parte de la oralización, pues sí fue un problema. Y la parte de la escritura del español fue otro problema porque pues no entendíamos muy bien cómo funcionaba. Entonces eso también fue algo nuevo. Y ahorita ya podemos tener así como un poco más de comunicación, no importa que sean sordos, nos podemos comunicar en lengua de señas, te enseño, me enseñas y podemos ir a todo eso y pues eso es mejor porque antes cómo estaba la situación era muy complejo. Ok. Y eso te tocó a ti, ya digamos que con cierto avance en este tema. ¿Qué te cuenta tu mamá, tu papá, tu abuelita de cómo era antes? Pero antes de esto, una pregunta. ¿Eres de la Ciudad de México? Sí, Ok. aquí vivo. Sí, porque, o sea, pregunto esto porque justo creo que es totalmente diferente el contexto de una persona que creció en Ciudad de México a que creció en algún otro estado de la República, ¿no? Entonces creo que es interesante aclarar esto para entonces ahora sí la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? A mí también se me olvidó. Por eso esperaba que ustedes no, pero ya me acordé. Era de que justo como es el contexto que te cuenta tu mamá, tu papá, tu abuelita, de que ellos crecieron, cómo era la educación, el ir a la escuela, socializar. Por ejemplo, mi abuela, ella vivía, bueno, más bien, ella estaba en una escuela nacional de sordomudos, en la Escuela Nacional de Sordomudos. Anteriormente, esa escuela era gratuita, la puso Benito Juárez y bueno, ahí estábamos, ahí estaba ella y ahí eran todos sordos.
y era como un tipo orfanato. Ahí se quedaban a dormir, aprendían lengua de señas, había talleres, actividades, oralizaban, había como diferente punto de educación y también los maestros sabían lengua de señas a la perfección y todo estaba súper bien. Cuando pasa como el tema de mi mamá, ahí es cuando se divide un poco entre sordos y sordos ciegos. Entonces, ahí había clases entre la lengua de señas y ahí fueron como avanzando desde esa parte. Y cuando yo entro, bueno, cuando yo nazco, es ahí cuando se cierra la escuela y empiezan a abrir los campos y comienzan a quitar como la parte del apoyo a la discapacidad. El presidente Venustiano Carranza, ahí anteriormente él quitó, porque decía que no, va a ir la discapacidad y fue a quitar como varias leyes y comenzaron a cerrar muchas cosas. Entonces yo empecé a ir a un camp, la verdad es que la parte de la lengua de señas fue un problema y después de ahí yo, cuando me ponen como presidente de mi asociación, yo empiezo a abrir otra vez estos espacios para poder empezar con todo esto. El 10 de junio del 2005 es ahí cuando ya se empieza con la parte de la ley en donde aceptan a las personas con discapacidad y aceptan a la lengua de señas. Todo eso se dio en la Cámara de Diputados, pero fue una lucha larga. Ok, una duda. Esto que dijiste de que cuando sucedió lo de tu mamá y dijiste que ahí se dividió personas sordas, personas sordociegas, entonces tu mamá era una persona sordociega o como, porque ahí ya como que me quedó duda. No, no, no. Ahí en esa escuela, el nuevo director decía que había ciegos, o sea, ciegos oyentes, y que no había lugar para la educación de los sordos. Entonces, pues ahí tuvimos como una situación en la que tuvieron que como limitar la parte de los sordos en la escuela y la parte de los ciegos que eran oyentes. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque hubo como una tipo pelea entre los sordos y los ciegos que se burlaban y que, ay, tú no ves, y que, ay, yo sí escucho. Entonces, como que hubo eso y por eso decidieron hacer como un muro para evitar que pasaran cosas y los ciegos querían sacar a los sordos, o sea, y bueno, pues el dueño dijo, como, bueno, pues ya, ni modo, bye. Y pues ahí cerraron y ya se quedaron solo los ciegos. Y ahorita siguen siendo de ciegos. Y como por qué decidió el director o qué razones dio para decir los ciegos se quedan, los sordos se van. Pues porque esa era como la parte de cómo es como a los sordos les hace falta como un poco más de educación. Esta escuela que te digo está en Avenida Juárez y ahí era de Benito Juárez, enfrente de una iglesia. Y ahí se creía que los sordos ahí nacieron, ¿no? Y ahí era como esta parte la parte de Venustiano Carranza, fue cuando dijo, no, vaya la discapacidad, no, no los quiero. Entonces hubo como esta parte de, pues ya, los sordos se tuvieron que esperar, los ciegos tuvieron y seguía como la pelea. Entonces sacaron a los sordos para empezar a llevarlos a CAM y en vez se quedaron ciegos. Entonces fue como un tema todo político, exclusivo, muy fuerte que hubo. Más o menos en qué año. O sea, bueno, ya dijiste del presidente, pero más o menos en qué año fue. En 1867 fue todo eso donde empieza la escuela de sordomudos. Y
Benito Juárez es el que da esta parte de la escuela y dice, esta es la escuela para los sordos, pero pues ya después de eso Benito Juárez fallece y hay un nuevo presidente que es Carranza y Carranza es cuando dice, no, 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 vaya. Ok. Vas mencionando varias palabras que sí quiero aclarar, como el contexto o por qué, ya que nuevamente antes utilizábamos muchos términos para referirnos y creo que se siguen utilizando, pero más que nada por la desinformación o por la pena preguntar y parecer tontos porque no sabemos. Entonces, perdón si parecen muy obvias mis preguntas, pero esta parte de sordo, ciego, sordo mudo, van junto, no van junto, cómo se explica. Y también te quería preguntar desde hace rato, ¿cómo prefieres que se refieran? Obviamente, yo sé, eres Braulio, eres una persona, pero cuando se tiene que hablar sí o sí de la discapacidad, ¿qué prefieren que se diga? Persona con discapacidad auditiva, persona sorda, ¿cómo? Desde mi punto de vista es que yo soy sordo. Ese es el término, sordo. Y ahí vienen como más términos, ¿no? Como los sordos ciegos, la parte como sordo con autismo, también hay sordos con discapacidad motriz, también tenemos el síndrome de Down sordo. Y entonces cuando hay sordos, no es como que nada más aparte, ¿no? Las partes también de el que trae el implante coclear, no, aquí todos se incluyen en sordos. ¿Por qué? Porque ocupamos la lengua de señas para comunicarnos. Por ejemplo, ahí está una comunidad y que son los ciegos. Aquí hay una comunidad que son los de autismo. Y aquí hay otra comunidad de los implantes coclear. Aquí hay, pues no estamos apartando. Pareciera que estamos haciendo, no. O sea, debe de ser una sola comunidad, sordos. Es como esto de que le estamos queriendo poner etiqueta a todo, ¿no? O sea, pues es como si nos pusiéramos a dividir a la población en general, que por los chaparritos, los de estatura promedio, los altos, por color de piel, por personalidad, pero a la vez también he escuchado de varias personas que dicen que recibir un diagnóstico o tener ese diagnóstico, no como etiqueta, pero que sí les sirve para entender muchas cosas de su historia, de su identidad y que justo lo llevan ya a su identidad. En este sentido, ¿cómo es entonces que podemos referirnos o explicar estos términos sin caer en una discriminación, en una exclusión? Bueno, pues yo pienso que todos somos iguales, para empezar. Como segundo punto, pienso que todos debemos de respetarnos y no debería de haber discriminación. Ahora, ¿por qué? Muchos de nosotros hemos sufrido discriminación porque tenemos muchas barreras para poder trabajar, tenemos problemas con toda esta parte de la accesibilidad. Necesitamos como un puente de comunicación y todos deberíamos de ser igual. Anteriormente se ocupaba el término sordomudo y sí, era algo que ocupábamos cotidianamente y ahí quedó. Actualmente, en la nueva ley es en donde quitamos la parte de mudo. Ahorita solamente es sordo. Por favor, cuando ustedes, oyentes, se acerquen con la comunidad a un instituto, algo a nivel nacional, por favor, todos son sordos. Esa es parte de nuestra identidad. Y bueno, ¿por qué mudo? No, porque, a ver, no puedo hablar, pero sí puedo comunicarme. Puedo gritar, puedo hablar a señas. Pero ¿cuál es mi problema? Pues que no escucho. Entonces,
yo puedo verlos a todos ustedes, puedo comunicarme con todos ustedes, a lo mejor tal vez sí puedo sacar voz y, por ejemplo, yo puedo hablar. No quiero hacerlo porque, ¿por qué razón? Porque pues a veces llego a equivocar, mi voz es algo diferente a la que comúnmente es y, por ejemplo, yo a veces pienso algunas palabras, papá, jamón, refresco, y solamente hago la lectura. Y por ejemplo, esto que dices de que tú puedes hablar y que en la escuela te obligaban también a que pudieras, o que más bien, más que pudieras, te obligaban a intentar hablar, por así decirlo. ¿Crees entonces? Obviamente creo que es diferente las historias, pero ¿cómo es que se da esta parte de hablar sin escuchar el sonido como tal? O sea, a mí me parece como extraño poder como pensarlo y me gustaría saber ustedes cómo es que lo pueden percibir, que lo pueden transmitir a otras personas y nuevamente, o sea, también quiero dejar claro que si hay alguna pregunta que hago que no me quiera responder o algo que también lo entiendo, estoy tratando como de abrir la conversación en torno a aclarar dudas que creo que pueden llegar a surgir a los que escuchen el episodio, dudas que también a mí me van surgiendo y sobre todo de tu historia, el poder más que nada visibilizar todas las barreras que nos hemos puesto y que es una barrera que no tendría por qué estar. Bueno, anteriormente sí tuve auxiliares y me los ponían, eran de los primeros auxiliares que aquí tenían como un tipo radio que hacía que se escuchara y eso podía escuchar, pero no es como que pudiera escuchar una voz así súper fuerte, podía escuchar sonidos, ¿no? Como que tocaban la puerta o un ruido muy, muy fuerte, o por ejemplo lo de un avión, eso sí llegaba a escuchar, pero los ruidos de los carros, pero sí, solo eso. O por ejemplo las canciones en un concierto, a eso podía escucharlo, pero había, por ejemplo, hay personas que son hipoacúsicas y ellos sí pueden escuchar, tienen un poco más de restos auditivos y ellos son, pueden hablar de mejor manera. Por ejemplo, yo no puedo hablar por teléfono y no puedo escuchar como ese ruido. Cuando tengo la voz, yo siento como algo raro en mi oído y es como si me subieran el volumen, ¿no? Y eso yo también siento. A veces las personas me hablan y la hacen, oye, bájale a tu tono de voz, porque pues yo no lo escucho, yo no lo siento. Para mí es algo, pues, normal, pero es porque estoy un poco distraído como eso y a veces me dicen, ay, no, bájale a tu tono de voz porque no nos gusta. Y pues sí, eso es lo que yo pienso. Pero por ejemplo, los hipoacúsicos sí pueden hacer como un poco más de cosas, comunicarse, hablar por teléfono, etcétera. ¿Qué es la hipoacusia? Porque me acordé ahorita que lo ibas explicando, diciendo la parte de los aparatos, que justo en los comerciales de televisión pasaban muchísimo. Con este aparato vas a escuchar hasta cuando se caiga una aguja, ¿no? Entonces, personas que no tenemos como esta información, podemos llegar a decir desde la ignorancia, ah, pues sí, una persona sorda que se ponga un aparato y va a escuchar, pero bien dices, no, hay como muchos factores y situaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, mi papá sí puede hablar por teléfono y con el apoyo de sus auxiliares. Por ejemplo, en un oído tiene un poco más de sonido, bueno, más bien más de restos auditivos que de otro lado, ¿no? Entonces en uno requiere más el apoyo y puede hablar. Y por ejemplo, yo no lo puedo hacer porque yo solamente escucho los ruidos fuertes y los siento. Por ejemplo, si alguien me grita, pues obviamente voy a voltear porque sí tengo esos pequeños restos. Por ejemplo, el radio, pues no lo llego a entender. Por ejemplo, yo siento el hipo, pues sí, lo siento,
pero pues muy poquito. En un concierto llego a sentir estas vibraciones, ¿no? Que puede sentir un sordo, que es diferente. Por ejemplo, mi papá, que tiene un poco más de restos, ya tiene un avance mayor. Son diferentes niveles. Y el tener estos restos, digamos, ¿qué implica? O sea, ¿por qué tu papá tiene estos restos auditivos? Porque mi papá es hipoacúsico. Ah, ok. Es que justo creo que no había como quedado esa palabra clara. Entonces, bueno, decías la parte de... Ok, por ejemplo, hipoacusia es que tengas un poco más de restos auditivos y que no tengas como la pérdida total del oído o que haya sido hereditario. Por ejemplo, mi papá, él sí escucha esos ruidos, pero nunca se juntó con oyentes, siempre se juntó con sordos. Y luego de ahí, pues su nivel del oído fue bajando porque pues nadie ocupaba la voz, todo era a través de la lengua de señas. Y eso pues también fue un problema y ya con los oyentes pues ya necesitaba que le gritaran para que él pudiera escuchar. Eso va de los diferentes niveles. Por ejemplo, también está el implante coclear. Ahorita yo no me pondría el implante coclear. O sea, yo pienso que no. Por ejemplo, los niños que van naciendo, yo pienso que no lo necesitan, que pueden ocupar mejor la lengua de señas, que se pueden comunicar a través de ella, porque eso también es un problema, ¿no? Que el implante coclear depende del nivel, depende del cuerpo y no todos somos candidatos para poder ponérnoslo. Entonces, eso también es un problema. También puedes perder la vista o puedes perder algún tipo de tu sistema intelectual, etcétera. Eso es parte de los sordos y el implante coclear, pues sí se debe de usar, pero pues yo pienso que también deben de ir a terapia, seguir con la parte de las terapias auditivas, y pues eso también es caro. Entonces piensen en la parte del implante coclear, no es una solución rápida, es como, puede ser una opción mejor el aparato auditivo. ¿Cuál es la diferencia? Es que siento que es un poco rara, obvia la pregunta, pero sí quisiera hacerlo para que no quedara como ningún punto. Esta diferencia entre implante coclear y aparato auditivo. Por ejemplo, el implante coclear te lo ponen en el cerebro, te lo conectan con algunos nervios del cerebro, pero cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces cada sistema es diferente y algunos sí pueden tener el implante coclear y a otras personas no pueden, son candidatos porque su cuerpo es totalmente distinto. Por ejemplo, yo tengo un amigo, digo una amiga, que perdió la vista. ¿Cuál fue el problema? Que le pusieron mal el implante coclear y pues ella pensó que ya iba a poder hablar y comunicarse, pero pues la realidad es que no. Y el auxiliar auditivo, ese nada más es un apoyo para escuchar ruidos fuertes, tampoco aprendes a escuchar con ellos y hay diferentes niveles, ¿no? Tienes el nivel 1, 2 y 3 y tú le tienes que ir moviendo como tú te vayas sintiendo. El nivel 1 es como algo bajo, el nivel 2 es algo medio y el nivel 3 es alto, fuerte. Ok. Y desde esta parte que mencionas que eres presidente de la Asociación de Personas Sordas, si no mal recuerdo el nombre, ¿cómo fue que llegaste a ser presidente de ahí y qué es esta parte que están impulsando desde la parte política legislativa de la sociedad para que esta diferencia que explicas entre un implante coclear, entre un aparato auditivo, para que los partidos políticos que dicen vamos a repartir implantes cocleares o aparatos auditivos, ustedes qué es lo que realmente creen que necesitan y que tenemos que brindarles y que sea más viable que lo que han estado proponiendo y por qué? Sí, bueno, mira, hace mucho tiempo cuando yo era joven, yo tenía como 16 años, yo fui a Estados Unidos y pues ahí viví durante aproximadamente 4 años.
más o menos, 4 o 3 años. Y ahí fue que estaba viendo que, pues sí, todas las personas tenían como todo ya bien listo, en las computadoras todo bien. Yo no tenía teléfono porque pues yo no podía hablar, ¿no? Y yo solamente veía cómo tecleaban, cómo los oyentes bajaban como la parte esta de sus eh, manos libres y se podían comunicar. Y yo me gustó muchísimo. Y yo vi aquí en México que pues, ¿no? Antes no había como esta parte, esta tecnología y ocupabas el teléfono que se quitaba y se ponía. Entonces yo vi que ahí había como la parte de los subtítulos y había lengua de señas, un recuadro, y aquí en México, pues no lo había, no había nada de eso. Y pues no, ahorita ya lo hay, pero hablando de antes, yo vi, por ejemplo, yo veía a los intérpretes que se paraban, iban con las citas médicas, apoyaban a los sordos, la parte de la educación, las maestras sabían lengua de señas, o sea, todo. Y ahí eran maestros también sordos. Y también había maestros oyentes que sabían lengua de señas. La verdad es que ahí en Estados Unidos la educación era como wow, ¿no? Y aquí en México pues nos faltaban como muchas cosas. Y entonces ahí empecé como a pensar, a ver, debemos de traer como algo de allá, ¿no? Por ejemplo, también allá en Europa hay de todo, ¿no? Hay algún tipo de apoyo, pero aquí en México no hay, nos faltan mucho, hay muchísimas barreras. Y eso es una de las cosas que yo más quiero poner como parte de la asociación, como parte de ASOR. Y desde 2017 yo ya empecé con la asociación y he estado luchando continuamente para que se junte la asociación con diferentes líderes para formar pactos que eso nos ayuden a luchar. ¿Por qué? Pues para que pongan subtítulos en la tele de forma obligatoria, para que pongan a un intérprete en la lengua de señas, etcétera. Y podemos ir abriendo esos espacios. Esa es como una de las formas que queremos. Ahorita ya pusieron la ley de la lengua de señas en junio del 2005. Fue la primer ley, pero eso fue toda una lucha que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos empezando. Yo pienso en la lucha política, no solamente poner como cosas, sino poner lo que en realidad necesitamos, ¿no? No decir, ya acabamos con esto, no, hay que seguir. ¿Ok? ¿Y en qué es en lo que quieren seguir? ¿Qué es lo que todavía falta? Y un poco si nos puedes como no aclarecer, esta parte de la ley que dice del 2005, ¿de qué es, en qué consiste? ¿Qué es eso de, pues, la ley? Bueno, que antes no existía la lengua de señas, ¿no? Todo era como las quitan, hay que quitar la lengua de señas, no pueden estar oralizados, deben de poner la parte de la oralización, pero ¿qué creen? Ahorita con la ley de la lengua de señas ya se reconoce como un idioma, ya somos libres de poder hacer lengua de señas y ya podemos poner la parte del respeto, por ejemplo, ahí los indígenas tienen su propia lengua, pero a veces se la quieren quitar, no, pero no, por ejemplo, el náhuatl, ese es muy importante, el maya es un idioma que ocupan las personas indígenas y que las personas sordas también deben de entender y que las personas sordas también ocupamos la lengua de señas, somos independientes en la comunidad. Y entonces esta ley lo que hace es que ya sea reconocido y obligatorio. ¿Qué nos falta todavía como sociedad mexicana para poder seguir este camino? Para poder seguir eliminando esas barreras que hemos puesto. Educación, eso es lo que más falta. Falta trabajo y falta ser más accesibles. También en la parte de la salud, en la parte de los institutos de gobierno, ahí también necesitamos ese apoyo a los sordos.
¿Apoyo en qué sentido? ¿Económico, psicológico? ¿Cómo? O sea, para poder tener como más claridad también. Importante en la parte de la educación, porque ahorita, por ejemplo, sí tenemos a veces problemas con el español, con la parte de la lengua de señas, o sea, como incluir nuevas cosas. No te vi, no te vi. Ok. Hay que quitar como esta parte de que debe de ser aparte. Todo debe de ser junto con pegado. Ok, por más difícil que llegue a parecer o que nos llegamos, bueno, que creo que es de las barreras principales que decimos como de, ay no, qué difícil, qué trabajo es, qué laborioso, pero pues que finalmente es lo que se necesita, ¿no? La actitud de querer hacerlo. Así es. Va. Para ir un poco cerrando, a las personas que estén escuchando este episodio y que han estado acompañando el podcast en los diferentes episodios que hemos tenido y que han visto que hay ya esta parte de la interpretación en lengua de señas, ¿qué te gustaría decirles como persona sorda en México? ¿Qué mensaje te gustaría dejar para todos los que nos están viendo y escuchando? Por ejemplo, cuando vean a una persona sorda o cuando tengan a alguien familiar sordo, por favor, tengan la confianza de poder ir aprendiendo lengua de señas. Porque, pues a veces los sordos no queremos como esta parte de exclusión, ¿no? Y sentimos que la comunicación es como diferente y queremos tener una comunicación bien, estable, que me identifique como sordo, ¿no? Ahorita pues ya tenemos como toda esta parte, ya debemos aprender lengua de señas porque pues es como muy importante que los pequeños también aprendan, porque ¿qué creen? Los pequeños aprenden súper rápido, pueden aprender español, tienen la educación bilingüe de todas las formas. Y los maestros también, por favor, aprendan lengua de señas, deben hacerlo. ¿Para qué? Pues para que todos se puedan comunicar y puedan tener como un poco más de conciencia sobre lo que soy y lo que somos, ¿no? Porque yo pienso que eso es como algo en lo que tenemos que seguir. Gracias. Ok, muchas gracias por esto que les dejas y que justo también desde el área de la docencia, desde el área de la sociedad, saber que todos somos corresponsables de seguir construyendo una sociedad mejor. Y gracias por haberte dado el tiempo de venir, de compartirnos toda tu experiencia, de compartir lo que has vivido, la historia de tu familia y también un poco desde la sociedad que nos queda todavía por hacer. ¿Puedo decir algo rápido? Claro, Ustedes que nos ven, que nos escuchan, ustedes saben que, por ejemplo, las personas con síndrome de Down no pueden hablar, pero sí pueden escuchar. Ellos también les pueden enseñar lengua de señas. Y yo recuerdo que anteriormente en mi trabajo estaba en una área de educación y había un niño que sí escuchaba, era oyente, pero no podía hablar. Mamá y papá estaban como muy preocupados, no nos podemos comunicar, la comunicación es muy difícil. Y yo le enseñé como en lengua de señas y él aprendió súper rápido. Igual, me admiré, él en realidad puede. Entonces yo pensé, si algunos no pueden, porque tienen alguna discapacidad, yo creo que también pueden intentarlo en el autismo y pueden intentar la lengua de señas como parte de todo esto, ¿no? Y eso también puede formar una sociedad inclusiva, porque a lo mejor algunos no pueden tener voz o no pueden hablar, pero les podemos enseñar señas. ¿Y eso para qué? Para que se puedan comunicar de forma concreta, ¿vale? Entonces, por favor, yo les pido a todos que empiecen con cariño. Todas las personas somos humanos y todos somos iguales, o sea, no hay diferentes. creo que me gustaría sumar a esto que dices
dijiste que no tienen voz. Me gustaría como un poco también que le demos esa importancia al lenguaje en general que tiene, porque creo que voz, en la cuestión de cómo yo estoy sacando mi voz, no quiere decir que no tengan la habilidad de comunicarse, de que no tengan algo que decir, algo que expresar, que no tengan pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente pensé en el Instagram de Diana de intérprete que se llama Mis manos suenan, ¿no? Entonces, justamente hacia eso, que no porque no haya esta parte verbal, si se puede decir así, significa que no están, que van a estar incomunicados, que no tienen, como dijiste, voz. Creo que hay que ir más allá de lo que pueden ser las formas de comunicación y darles esta apertura, esta posibilidad de comunicarse y decir lo que piensan también, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Sí, es muy importante trabajar también con toda la discapacidad y también con la parte de las culturas indígenas. Eso también lo hemos ido encontrando. un poquito que nos cuentes de eso que dices que han ido encontrando. Sí, yo he visto que, por ejemplo, las personas indígenas tienen algún idioma como el náhuatl y no saben español. Entonces, ¿cuál sería como una forma como de ayudar? Pues con la parte del español junto con el náhuatl. Y pues eso es como muy, muy parecido para que podamos entender. Y a mí hay algunas personas que les gusta el náhuatl, el español, y juntos hacerlos para poder enseñarles y aprender, para que podamos invitar a más gente. Porque, por ejemplo, hay algunas papás o mamás que no aprenden el español, pero pues su hijo sí aprende el español para poder comunicarse con todos nosotros en español. Y mamá y papá a veces les falta como la parte de la familia y hay que respetar, la parte de la cultura. Por ejemplo, el náhuatl no es el último. Hay diferente tipo de idiomas indígenas. Sí, no, y simplemente de idiomas en general, ¿no? Creo que también es esa parte entonces que no sé si se pudiera ver así, como ves tú, la lengua de señas como un punto medio entre idiomas y una forma de comunicar, de expresar. Hay 67 lenguas indígenas y en una de ellas también está la lengua de señas. Ok, ¿cómo? También existen lenguas de señas indígenas. Que es Así es, como si existiera lengua de señas en inglés, por ejemplo, en italiano, en otros idiomas. así es. Ok, va. Es todo un tema, todo un sinfín, creo que todavía falta muchísimas cosas para poder abordar, pero también justo es tanto que se hace denso recibir toda esta información para las personas y también mi amiga Diana me dice mucho de la parte de la interpretación que llega a ser también como muy cansado, entonces me gustaría como que abrir la posibilidad de que sea esta primera parte, porque creo que justo es mucho lo que falta por hablar, lo que mencionas ahorita, Sí, la sí, me lengua de señas gustaría. en diferentes idiomas, la parte de las personas indígenas, la parte de la educación. Ahorita creo que nos fuimos como por rasgos muy generales, que creo que también se dio a entender bastante bien la idea y el mensaje que también quieres transmitir, pero todavía falta mucho todavía porque podamos seguir hablándolo. Sí, a veces los oyentes piensan que pues un sordo pues no hay una historia, no hay una cultura y pues en realidad sí la hay, es muy muy profundo y necesitamos seguir abriendo esos espacios para conocer este tipo de contextos. Justo, y lo que te dijimos al inicio, queremos que este podcast, este espacio sea para escuchar sus historias, más allá del victimizar de, no, es que tienen una discapacidad, han sido excluidos, no, sino decir, sí, tengo una discapacidad, pero también como es parte de mi identidad, este orgullo de también ya decir, sí, soy persona sorda, pero eso no me limita a hacer lo que quiera hacer, ¿no? Por ejemplo.
es esta parte del empoderamiento y no solo empoderamiento hacia ustedes, sino también como sociedad, de que abramos un poco eso de la incomodidad a lo desconocido y nos atrevamos a crear estas conversaciones. Al inicio, por ejemplo, a mí me causa mucha risa, pero risa de pena, de que pues llegas, ¿no? Tú y yo de, hola, pero pues no sé cómo hablar porque no sé lengua de señas, hasta que llegó Diana y luego la veo que está hablando contigo y es como de, pero ¿qué está diciendo? Entonces creo que pues como a mí le puede pasar a muchas personas y creo que es muy importante poder abordar todo esto, ¿no? A veces yo también me siento igual cuando empiezan a platicar y yo estoy nada más viendo. Sí, ahora lo vivo en carne propia, pero creo que para las personas que van el episodio no va a bastar con verlo en mis caras para saber lo que se siente. O sea, creo que, pues una idea pudiera ser como cuando estás escuchando a personas de otro país que están hablando y dices, ay, ¿estarán hablando de mí o de qué estarán hablando, no? Entonces, sí, es muy importante también la parte de la empatía ahí, ¿no? Pues simplemente pensar bien antes de transmitir, es que no quiero decir antes de hablar, para que no nos cerremos solo a lo verbal, sino también a la parte corporal, a la parte de las acciones, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya quedamos que van a haber más episodios contigo, vamos a tener más conversaciones en torno a esto, también para darle oportunidad a las personas que escucharon este episodio a que dejen en los comentarios preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que tengan que podamos trabajar contigo, platicar contigo y seguir transformando o abriendo caminos y creando estos espacios de conversación. ¿Va? Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, por estar aquí y gracias a todas las personas que se quedaron a escuchar todo el episodio, que se quedaron a ver todo el episodio. Recuerden que pues, lo pueden ver, escuchar en todas las plataformas, tanto en YouTube como en Spotify, y que pueden también, más que nada, ayudarnos a suscribirse, a compartirlo, porque mientras pues más visualizaciones tengamos, más personas lo escuchen, más personas lo vean, más digamos, lejos puede llegar este mensaje y esta misión, visión que tenemos al crear este espacio. Entonces, compartan, suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo episodio de Caminos Más Incluyentes. Muchas gracias.